Bueno, nos queda ver muestras de apares, cómo se tratan en la parte inferencial. En las muestras de apares teníamos un experimento distinto a muestras independientes, porque tomábamos una cierta cantidad de unidades experimentales y a cada una de esas unidades las medíamos bajo dos condiciones distintas. Recordar, por ejemplo, las personas antes y después de la dieta. A una misma persona se la mide dos veces. Entonces lo que interesaba es medir el cambio medio que se produce al pasar de una condición experimental a la otra. Dentro de cada unidad experimental tenemos dos mediciones que están correlacionadas, es decir, no hay independencia. Y una forma de evitar esa correlación es haciendo la diferencia dentro de cada unidad muestral para las dos medidas tomadas y trabajar sobre esas diferencias. Entonces, de esa manera, de un problema de dos muestras pasamos a un problema de una sola muestra, porque vamos a trabajar con las diferencias. Entonces, la modelización sería algo así. Por cada unidad experimental tenemos dos observaciones, por ejemplo, un antes y un después. La medición del antes está asociada con variables aleatorias x, y la medición del después estará asociada con variables aleatorias y sub i. Esta condición en el antes tendrá cierto valor esperado, mu1, digamos, y esta condición experimental tendrá un valor mu2 esperado. El tema es que las xi y las i sub i no son independientes, están correlacionadas por ser mediciones sobre un mismo individuo o sobre una misma unidad experimental. Entonces, rodeamos el problema haciendo nuevas variables aleatorias de sub i, que será la diferencia de xi menos i sub i. Entonces, trabajaremos sobre esas d sub i que son una muestra independiente, porque los individuos sí son elegidos de manera independiente. Tanto intervalo de confianza como test de hipótesis en este nuevo contexto se van a resolver como en los casos de una muestra. Entonces, lo que hay que hacer es determinar estadísticos de prueba o pivotes, según sea el caso, con su distribución, y para eso podemos recurrir a las tres preguntas que nos hacemos para determinar esa situación en una muestra, que serán acerca de la normalidad, conocer o no conocer la varianza y el tamaño de muestra si corresponde. Todo eso para las nuevas variables de sub i que tratan de la diferencia. La notación habitual que vamos a usar para estas nuevas variables será que la esperanza de d sub i es mu sub d y la varianza de d sub i es sigma d cuadrado. Esto para los poblacionales. Y para los estimadores usaremos los habituales, d raya al promedio muestral y sd cuadrado a la varianza muestral. Los test que vamos a plantear serán del tipo hipótesis nula, mu sub d igual a un delta cero, con las alternativas que correspondan. Y aquí termina muestras de apares. Para completar este capítulo, queda ver la relación entre intervalo de confianza y test en dos muestras. Vamos a recordar cómo era esa relación en una sola muestra. Teníamos un parámetro θ y llamábamos al IC1 menos alfa θ el intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa. Entonces, consideramos un test de θ igual θ0 contra una alternativa de θ distinto a θ0. ¿Sí?
Para un test de hipótesis con esta alternativa, θ distinto de θ0, construíamos esta regla de decisión, que es rechazar la hipótesis nula si θ0 no pertenece al intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa. Esto provocaba, esta regla de decisión daba un test de hipótesis con nivel de significación alfa. Bueno, ese mismo procedimiento vamos a aplicar para diferencia de medias y proporciones, porque en realidad lo podemos pensar como un caso particular de esto que acabamos de ver, donde el parámetro θ ahora es o bien la diferencia de medias o bien la diferencia de proporciones. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo. Tenemos un intervalo de confianza para la diferencia de medias mu1 menos mu2. Ese intervalo de confianza es de nivel 1 menos alfa. Y queremos testear si las medias son distintas. Para ello planteamos, como siempre, nuestras hipótesis. La hipótesis nula de mu1 menos mu2 igual a 0 contra la alternativa por distinto. Entonces, un test de nivel alfa será el que tenga como regla de decisión la siguiente: rechazar la hipótesis nula si el 0 no pertenece al intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa para el mu1 menos mu2. Y en el caso de la diferencia de proporciones será similar. Bueno, y acá termina este capítulo.